Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. No, un par de consideraciones, señores ministros. Primero, queremos saber cómo se materializa esos estímulos en los corredores turísticos a los que alude este préstamo y particularmente desde el punto de vista económico, cuál sería un poco la renuncia fiscal que se genera con la exoneración de este IVA. No, acá no estamos hablando de renuncia fiscal de ningún tipo. Acá estamos hablando de un apoyo crediticio que forma parte del programa del Banco Interamericano de Desarrollo y que no lleva a Uruguay a renunciar desde el punto de vista fiscal a ningún recurso. Es apoyo crediticio, que es una línea, como decía hoy, de crédito condicional que se va usando durante un periodo que está establecido, creo, en las propias condiciones del préstamo y que apuntan a programas específicos que tienden a formar nuevos recursos turísticos y mejores resultados turísticos en una zona del país, ¿verdad? Esto es en el marco de un programa de total de 20 millones de dólares, que es el que apunta al estímulo de todo el desarrollo nacional. Hoy estamos informando acerca de una parte de ese programa total, que es el de apoyo a los corredores turísticos del río Uruguay. En cuanto a la materialización, sí, en cuanto a cómo se materializa, digamos, esos estímulos, qué caminos hay para recorrer allí en ese sentido, ministra. A ver si yo entiendo la pregunta, porque estamos hablando de dos cosas. Uno es el préstamo del BID y otro es el decreto de exoneración de IVA. ¿Te estás refiriendo a eso? El primer punto. El préstamo del BID. Bueno, los que hemos tenido hasta ahora nos han permitido consolidar lo que nosotros llamamos el corredor de los pájaros pintados, que de verdad es un enorme orgullo del Ministerio poder decir que hoy 5 intendencias de diferentes signos políticos están coordinando un producto que no opaca los otros productos que cada uno de esos lugares tenía: las termas, los pueblos con encanto, lo histórico-cultural, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano. En ese sentido vamos a profundizar ese trabajo, vamos a tener en algunos casos algunos préstamos a pequeños productores, fondos concursables, para llamarlos de alguna manera, y obviamente va a haber también una inversión en infraestructura en esos lugares y obviamente en capacitación, en todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora para consolidar ese corredor. Pensando nuevamente en sus preguntas, estimado señor periodista, se me ocurre que usted preguntaba, disculpe que lo interprete, por la renuncia fiscal del otro instrumento. Eso le iba a preguntar yo, me la acabo de robar. Que hoy estamos anunciando. Pero debe quedar claro, en el caso del apoyo crediticio, renuncia fiscal no hay. Claro, pero como usted me mencionó el programa de corredores turísticos y pensionó si había renuncia fiscal. No, ahí no hay ninguna. Y en el otro, poco más de 20 millones de dólares. Muy poco más de 20 millones de dólares. ¿De acuerdo? Eso es anual. Anual, sí, claro. Base anual. Ya que me quemó la pregunta, le hago a la ministra de Turismo que quería preguntarle, porque se conocieron cifras de un análisis bastante extenso que hizo Uruguay 21 en las últimas horas, donde pone al sector turístico obviamente como uno de los principales motores de la economía, y allí, entre otras cosas, se hace una comparación de la cantidad de turistas que llegan a Uruguay en el per cápita comparado con los otros países de América Latina, y estamos posicionados en el primer lugar o en los lugares más destacados. Quería que una reflexión suya al respecto. Sí, nosotros no hemos leído completamente el informe todavía de Uruguay 21, pero sí, un país que tiene 3.300.000 habitantes y que recibe 3.328.000 turistas, sin contar los cruceristas, sin contar los turistas de la frontera seca en el Brasil, que son otro tanto, es decir, estamos cerca de los 3.600.000, 700.000 visitantes al Uruguay. Es un país, efectivamente, uno de los 14, 15 países selectos del mundo que 13. Tienen la misma... ¿Cuántos? 13. Bueno, para eso tenemos ministro de Economía. 13. Perdón por meterme en el terreno de ustedes. 13 países del mundo que tienen la misma cantidad o más turistas o la sobrepasan que de habitantes. No es poca cosa, 13 países en el mundo. Uno de ellos es Uruguay. Uno de ellos es Uruguay. Es
muy importante para nosotros. Ministro, le pregunto aquí, la consulta sobre el anuncio de la fecha del 30 de octubre, ¿por qué esa fecha específica? Bueno, la repercusión que puede haber o no sobre la próxima temporada. Estoy hablando del segundo punto, ¿verdad? El segundo anuncio. Nosotros hemos venido desde 2012 en adelante operando de la misma manera, fijando un horizonte y renovando, porque hemos entendido que, habiendo empezado en condiciones no tan buenas como ahora, la ministra lo recordará, Uruguay tuvo en el pasado no muy lejano dificultades importantes, de trabas, digamos, obstáculos para poder ejercer correctamente esta actividad y generar los resultados a los que todos aspirábamos. Hemos venido fijando periodos parciales, ¿verdad? Y renovando después de hacer la evaluación correspondiente. Esto es igual, ¿verdad? Lo hacemos por 6 meses ahora porque entendemos que la realidad turística hoy, y no sé si la ministra estará de acuerdo, creo que sí, está evolucionando con más cambios y más rápidamente que cuando estábamos en 2012. O sea, es imponente la cantidad de crecimiento que ha habido globalmente, pero también es imponente la diversificación de orígenes de los turistas, la diversificación de actividades, la diversificación de destinos dentro del país. Entonces, hay cambios, y los cambios vienen en periodos cada vez más pequeños de tiempo. Entonces, la modalidad es la misma: renovar por un periodo, evaluar y tomar una decisión. Esa es la explicación. Buen día, de Canal 4, Mariela Martínez. Aprovechando esta instancia, quería consultarlo sobre. Yo sabía otros que iban temas. a aprovechar esta instancia. Claro, por eso mismo aprovecho y le consulto por las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía uruguaya, cómo se toman estos ajustes al alza y si esto a la vez significa que también el gobierno puede cambiar las proyecciones a futuro sobre el crecimiento de la economía. Bueno, en primer lugar, empiezo por el final. El gobierno tiene que cambiar sí o sí, porque la previsión del gobierno para el año 2016 ya fue totalmente superada por la realidad. Nosotros esperábamos para 2016 un crecimiento de medio punto, y el crecimiento fue de 1,5, es decir, 3 veces más alto que nuestra previsión. Empiezo por ahí, porque como ustedes comprenderán, esto tiene repercusiones sobre 2017. Nuestras proyecciones para 2017 eran igualmente modestas. Las que ustedes van a encontrar en la rendición de cuentas del año pasado es una previsión de 1% de crecimiento para 2017. Vamos a estar por encima de eso, sin duda. Tuvimos un cuarto trimestre del año pasado que fue realmente bueno y superó totalmente nuestras expectativas. Les recuerdo que el crecimiento del último trimestre fue 3,4%. Y eso tiene un efecto de arrastre y de influencia positiva, en este caso, sobre 2017. En los primeros trimestres de 2017 vamos a tener cifras buenas. Yo no estoy en condiciones de decir ahora exactamente cuáles van a ser. Las expectativas y las previsiones del fondo están en línea con esto que yo estoy diciendo. Y naturalmente confirman el hecho de que la economía uruguaya está recuperando niveles de crecimiento mayores a los de 2015 y los del primer semestre de 2016. Esto es, el ritmo de crecimiento está aumentando. El fondo confirma esto, lo tomamos obviamente positivamente, y digo que teniendo en cuenta las cifras y la realidad uruguaya, a mí me parece que vamos a estar por encima de la estimación del fondo para 2017. No lo puedo decir ahora,
comprendan, tenemos que hacer los cálculos, la cifra exacta la tendrán en la próxima rendición de cuentas, obviamente, pero vamos a estar un poquito por arriba de eso, me parece a mí. Buenos días, ministro. Aquí, adelante. Federico Anfiti para la agencia de Fe de Noticias. Lo quería consultar por el segundo punto que usted habló de la exoneración del IVA. En vista de los resultados que al parecer serían positivos, ¿se planea algún tipo de ajuste también que tenga que ver para fortalecer el turismo interno del país? Y luego a la ministra, si ya están las cifras oficiales de la Semana de Turismo. Gracias. Bueno, por supuesto que estoy a lo que diga la ministra. Adelanto que por supuesto que las medidas son también para estimular el turismo interno. El programa de corredores turísticos del río Uruguay es un programa que tiene como norte fundamental, entre ellos, fomentar el turismo interno. No así el que tiene que ver con la exoneración de impuestos al valor agregado, porque eso es para no residentes, e incluso con medios electrónicos de pago emitidos fuera del país. ¿Por qué? Porque nos interesa que venga gente. Pero le preguntaba si en vista de esos buenos resultados se piensa hacer algo parecido para fortalecer el turismo interno. ¿Algún tipo de exoneración? Bueno, desde el punto de vista de la exoneración de impuestos no está en la agenda, pero sí está en la agenda, y lo estamos comunicando hoy, un programa como este que puede ser muy importante también. Pero quiero que Lilian diga lo suyo. De cualquier manera, los uruguayos ya tienen 9 puntos de devolución del IVA en la gastronomía. Sí, son pasos que se han ido dando y hay que hacerlos con mucho equilibrio. Vinculado a las cifras de turismo, la semana de turismo todavía no las tenemos cerradas, pero apenas las tengamos las vamos a compartir con ustedes. Bueno, estando totalmente de acuerdo con la ministra, que hizo muy bien en recordar eso. Eso, digamos, beneficia directamente al turismo nacional. Pero no se olviden, y ahora, digamos, abstraigámonos un poco del tema turístico, que a partir del 1 de enero de este año, los uruguayos que pagan con medios electrónicos de pago, con tarjetas de débito, tienen 4 puntos menos de IVA también, que se agregan a todos estos estímulos y que también indirectamente ayudan al turismo interno. No nos olvidemos de los 4 puntos menos de IVA, que son muy importantes como parte del proceso de inclusión financiera y de el pago con medios electrónicos. Buenos días también, ministro. Estos números tan positivos que tienen que ver con el crecimiento de la economía y que son auditados por organismos internacionales, ¿también pueden repercutir en las inversiones? ¿Puede nuevamente darse también un impulso en ese sentido? Y a la vez, ¿qué conclusión se saca de todo este proceso desde que comenzó esta administración, donde ustedes mantenían la convicción de que esto se iba a dar y ahora se está dando? ¿Qué conclusiones hay que tener en cuenta a partir de esto? Bueno, todos estos procesos de digamos, evolución económica, sobre todo si tienen resultados de crecimiento, están estrechamente asociados a la inversión. La inversión es el único camino para crecer, no hay otro. Para crecer sostenidamente. Se puede crecer en un periodo muy corto sin inversión, si hay capacidad ociosa, por ejemplo. Pero si no se invierte, no hay crecimiento sostenido. Y la respuesta del crecimiento que ha logrado Uruguay en los últimos años está absolutamente asociada a la inversión. Déjenme que ahora articule esta respuesta con una que di hace unos minutos. Dijimos que tuvimos un muy buen último trimestre de 2016, con un crecimiento de 3.4%. El principal factor de ese 3.4% de crecimiento del último trimestre del año pasado es la inversión. Dentro de la inversión pública, y dentro de la inversión pública, la inversión en infraestructura. Ese es el principal factor de impulso a las cifras positivas que obtuvimos en el último trimestre del año pasado. Así que la respuesta es totalmente afirmativa a su pregunta.
hacemos una pregunta más. La última. Bueno, gracias, ministro. No, ya que estábamos en algunos otros temas, queríamos saber cómo se está trabajando en la situación, en la instancia que puede viabilizar el gobierno de ejercer la obligatoriedad del pago con medios electrónicos. Se había dicho que estaba un poco en la estrategia gubernamental que la obligatoriedad fuera un poco el marco jurídico o normativo para trabajar en ese campo y que podía haber cierta flexibilidad o algunas excepciones, pero se apuntaba a la obligatoriedad. Eso es lo que un poco habíamos escuchado nosotros. No sé cuál será la respuesta del gobierno. Bueno, no sé a qué refiere la obligatoriedad, pero en todo caso nosotros estamos avanzando en la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera, que es una ley de transparencia de la cadena de pagos del país, porque cuando se usa como base de los pagos los medios electrónicos, la transparencia aumenta notablemente. Por ejemplo, hablábamos del IVA. Si se paga con medios electrónicos de pago, no se puede evadir el IVA. En cambio, estamos con una larga historia pasada en el país de altísimas tasas de evasión del IVA, precisamente porque no teníamos herramientas de control de este tipo. Lo que yo quiero decirles es que nosotros hemos apelado a la vía del diálogo y hemos dialogado con todos los sectores y colectivos involucrados en la Ley de Inclusión Financiera. Y nos ha ido bien. Nos ha ido bien porque, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el uso de tarjetas de débito en el país se multiplicó por 10 en el curso de pocos años. Se decuplicó el uso de tarjetas de débito. Las tarjetas de crédito crecieron un poco menos. Pero entonces estamos apelando al diálogo, estamos apelando a la convicción de los beneficios que tiene la inclusión financiera, también incluyendo entre ellos fundamentalmente la transparencia en la cadena de pagos. Una última pregunta. ¿Se ha hecho un análisis por parte de la cartera de las situaciones que se detectaron en DGI con titulares de empresas que tenían a su cargo, a su nombre? Permanentemente, sí. Sí, está integra una de las agendas más importantes de la DGI, por supuesto que sí. ¿Está preocupado por esa situación? Todos tenemos que estar preocupados, ni que hablar, y tratar de, por todos los medios, evitar que se reiteren situaciones de este tipo. Agradecemos las preguntas de todos. Bueno, muchas gracias.